Estamos presentando Aldea Global. En esta Aldea Global de día lunes nos recargamos con café Amati, que es importado directamente desde origen, asegurando una excelente calidad. Un café tostado en su casa de tueste que asegura un producto siempre fresco. En cafeamati.cl puedes conocer todo sobre Amati, la calidad de un café fresco. Y en Fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Yo ya me tomé una agüita de manzana, muy rica, la elección perfecta para tu empresa, con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres una máquina de agua saborizada, entra a fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. Y Bendito Residuo es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural en el manejo de nuestros residuos. Una empresa que promueve la gestión sostenible y la conciencia medioambiental. Conócelos en benditoresiduo.cl. Como lunes por medio, nosotros ya acostumbramos a estar con ella, un análisis de la tecnología, de lo que está ocurriendo en el futuro, desde Saber Futuro. Paula Espinosa, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Bienvenida. Sí. Estábamos escuchando otras cosas fuera de micrófono. De otras cosas, sí. Pero todo finalmente tiene que ver con la tecnología, las redes, como las ideologías y los pensamientos y las opiniones funcionan de un modo distinto en estos tiempos. Oye, y en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, ¿tú eres una persona que le da como nervio el futuro? ¿Eres más ansiosa o más del pasado? Así como nostálgica, más depre. No, soy muy poco nostálgica. Ya, yo soy full de futuro. Sí, full. Me genera mucha ansiedad. Bueno, soy muy ansiosa. En Ya, lo personal, sí, soy ansiosa sobre el futuro. Hay algo en común, como que a los que nos llama la atención más el futuro, tenemos ahí un rasgo de ansiedad. Y tengo mucha como sospecha sobre la nostalgia. Ya. Como, no, es que en el pasado, pero es que el pasado, a veces no se puede comparar, es distinto, esa idea de que todo pasado fue mejor. Estamos en las mismas, alineadas. Claro. Oye, y lo que ha pasado respecto a no al pasado, viste que la palabra en español tiene como esa doble lectura, pero sí, es lo que ha ocurrido en los últimos días, este análisis de DeepSeek. Sí. ¡Qué DeepSeek. locura! Bueno, China, Estados Unidos, inteligencia guerra comercial, geopolítica, Trump, todo junto. Todo en la junto. teleserie. Bueno, me parece que como a propósito de esta idea del pasado y futuro, porque es importante desde mi punto de vista mirar o tener una perspectiva de futuro, es que cuando uno es muy nostálgico, el futuro lo deja de entender. Y ahí es cuando pasa la máquina todo. Es verdad, mira. Entonces, a propósito de DeepSeek, un tema un poco peliagudo en algún punto, está, no sé, a mí me salen muchos reels de eso, probablemente porque mi algoritmo sabe los temas que me interesan, pero hay harta explicación y hubo mucho, o sea, como de alguna manera histeria por cómo reaccionaron los mercados. Yo creo que todos nos quedamos un poco con eso. Sí, de la semana pasada. Sí. Y es heavy porque además empezamos a incorporar este concepto que es mucho más que una empresa de DeepSeek, y cuando ya muchos, quizás nosotros más en el día a día lo conversamos, pero sí, la gente, el ciudadano de a pie, no tiene todavía incorporado ChatGPT, inteligencia artificial, los jóvenes un poquito más. Yo veía una entrevista a Kid Voodoo, que va a estar en el Festival de Viña, también a propósito de la entrevista anterior, y él decía como, sí, parece como IA, ¿cachai? Lo tienen más incorporado el concepto, pero... Sí, yo creo que de alguna manera tenemos quizás más incorporada la estética IA, a propósito de primer plano, que hace esta estética IA, sí, heavy, y tecnológica y qué sé yo, más que pensar realmente en cómo la utilizamos. Claro, nuestro día a día. Nuestro día a día. Y sí, a mí la impresión que yo tengo, ojalá tuviésemos datos más claros, es cuánto estamos usando la inteligencia artificial en nuestra producción diaria. Hasta donde yo entiendo y lo que más o menos ya se sabe en términos como de tener información más clara, es que a nivel universitario, escolar, se está usando harto. Ya. No sé si en Chile, pero al menos los datos internacionales indican eso. Educacionalmente. O sea, los estudiantes, y eso genera un montón de problemas. Porque ética. Claro, porque está un poco, o sea, imagínate lo que cuesta mover la institución universitaria. A propósito de este encuentro de Davos, que se ha hablado harto, se hablaba del futuro a propósito de la universidad y la necesidad de cambiar la estructura universitaria, y se decía que la universidad es la institución más antigua de la modernidad. Entonces, moverla frente a estos cambios es muy difícil. Heavy, o encuentros como el Congreso Futuro, en el que uno piensa que indudablemente se va a hablar todo el rato y constantemente de inteligencia artificial, y no, el foco de este Congreso Futuro fue como, dejemos esto un poquito de lado y pensemos en el futuro desde otras partes. Sí, es cierto. Ahora, a propósito del Congreso del Futuro y lo de DeepSeek,
tienen, a mi modo de ver, algo en común, que es mostrarte como el show de la tecnología. Yo hace un par de años también fui speaker en el Congreso del Futuro y tiene como toda esta lógica de el escenario, el show, y que traen a estos expertos internacionales que te van a mostrar el futuro. ¿Está arriba entre paréntesis? Sí, por si quieren buscar ahí Paula Espinosa, Congreso del Futuro. Entonces, tiene esta cosa como, bueno, me va a hablar de la nutrición, me va a hablar de lo último que se sabe sobre, no sé, cognición, etcétera. Y esa idea como de show de la tecnología que es muy antigua, que son como incluso estas ferias de novedades a principios del siglo XX, etcétera, a mí me parece que tienden a generar una distancia con la tecnología porque somos más bien espectadores de algo que un experto nos viene a explicar. Entonces lo que pasa con DeepSeek es que, claro, tenemos la noticia de la bolsa, Nvidia, sabemos que Nvidia bajó sus acciones, hay algo raro ahí, hay unos chinos metidos. Así lo ve uno, los chinos, los gringos y queda la patada con la economía. Y nos tratamos de meter algunos, no sé cuánta gente, a utilizar DeepSeek. Y en general lo que vemos es que tiene hartos problemas de carga porque está muy ocupado. Como todo lo nuevo, también mucho miedo. Yo escuché a harta gente que me decía, no lo uses porque todavía como no está comprobado, te pueden hackear, ¿cachai? Como mucho miedo tecnológico. Es verdad, es cierto, mucho miedo y, bueno, explicaciones de distinto tipo y esta idea de que viene a cambiar las reglas del mercado. ¿Quién sabe uno qué significa eso? Claro. Bueno, me parece interesante además en el contexto en el que pasa, porque recordemos que Donald Trump, dentro de las medidas o anuncios que había realizado al comienzo. Su gobierno, Claro, era este acercamiento con OpenAI a propósito de generar y disponer datos para poder llegar a enfocado en los riesgos nucleares y asegurar cómo podemos asegurar las armas nucleares en el mundo, y la idea era trabajar con OpenAI. Claro, eso es como más aterrizado para la gente, que lo ve como en estos riesgos quizás más de guerra, o en donde uno se ve involucrado, pero también anuncios que él ha generado con todos estos poderosos detrás, con Mark Zuckerberg, con Elon Musk, con Jeff Bezos, entonces es muy fuerte igual. Entonces teníamos, en el momento en que él se convierte en presidente, al CEO de OpenAI, y sabemos luego que hay una alianza entre el gobierno de Estados Unidos y OpenAI para trabajar los temas nucleares a partir de los datos que maneja OpenAI. Bueno, y ahí uno dice, bueno, OpenAI por un lado, ¿cuáles son los datos que tiene? Sabemos que en OpenAI se han filtrado datos, pero lo, comillas, divertido es que luego están estos grandes científicos y todo muy grandilocuentes, como lo único que nos podrían salvar, porque no hay nadie más que sepa usar la tecnología, y aparece una startup china y de un minuto para el otro y les dice, oye, yo hago lo mismo, pero muchísimo más barato. Y no necesito ni tus chips. Como ni todos nada. Los chinos. Y como todos los chinos. Y lo hice más rápido. Y también. Lo hice más rápido y además lo hago con código abierto. O sea, tengo otro modelo de negocio. Además tiene un montón de lógicas del modelo que son muy interesantes y que vienen a cambiar las lógicas de las empresas que desarrollan modelos de lenguaje. Eso es DeepSeek. Para la gente que hasta el minuto no lo sabía. ¿Y qué es eso del código abierto? Ya. DeepSeek tiene hartas diferencias. Digamos, bueno, hay cosas que nosotros como usuarios no vemos, pero que básicamente es más barato, ¿ya? Es más barato para su creación, ¿ya? Tiene otros sistemas de almacenamiento, optimiza los procesos, y la idea de que es un código abierto, la gracia es que está abierto a distintos desarrolladores que pueden utilizarlo para crear sus propios servicios, productos en base a este código. Perfecto. Y hacer mejoras, etcétera. Tiene un tipo de licencia además que es del MIT muy libre. Entonces, piensa que cualquier desarrollador del mundo o cualquier persona que programe puede ir, ver el código y desarrollar algo nuevo a partir de lo que ya hizo esta startup china. Ya. Entonces, OpenAI apostó por el, digamos, propietarismo, encerró su código y lo generó y es propio, es de ellos. ¿ya? Muy gringo además. Muy gringo, modelo de negocio. Modelo, digamos. Exactamente. Entonces eso cambia muchísimo cómo podemos considerar el desarrollo de la IA en el futuro. Ya. Otra de las cosas que tiene es el tipo de
modelo, ¿ya? Digamos que eso mismo, cuando tú tienes un modelo cerrado, cuando tú tienes un modelo de no código abierto, está todo centralizado. En cambio, cuando tú tienes una alternativa abierta, digamos que es un modelo más accesible y eficiente, porque además se van haciendo mejoras, etc. Sí, pues claro. Lo otro... Es más colaborativo también, es más, ¿no? Exactamente, es más colaborativo, etcétera. Y tiene algo que me parece que para los usuarios es bien importante, que es esta lógica explicativa. Si yo le pregunto al chat GTP, ¿cuál es la capital de Francia? Me va a decir, ¿cuál es la capital de Francia? Me va a decir París. Pero si yo le pregunto a DeepSeek, ¿cuál es la capital de Francia? Me va a decir París, porque París fue considerada no sé, por la ciudad administrativa, etcétera. Te pasa otro dato que quizá en algún minuto no lo fue, claro. Cosas así. Si yo le pregunto por qué el cielo es azul, me va a decir, bueno, el cielo es azul porque las nubes, y me va a decir, digamos que es una operación de metacognición. Yo voy a entender cómo está pensando el modelo de lenguaje. Ajá. Y eso se nutre de esa respuesta. Exactamente. Y eso es súper interesante porque estamos pensando ya más allá de lo comercial y de lo que se pueda desarrollar y bueno, estas como consecuencias políticas, también vemos como en la práctica que son dos maneras distintas de generar conocimiento y de relacionarnos con el conocimiento. Entonces también ahí hay una pequeña batalla de cómo se establece el conocimiento. Claro. ¿Cuáles son los mayores peligros? Me surgen muchas dudas de esto. Para ti, ¿cuáles son como los peligros? Yo creo que, y lo veo desde lo que uno utiliza, desde el usuario, me pasa eso, que el peligro es el miedo y al tenerle miedo quizás lo vemos más ajeno. Entonces, a que se vea cada vez como algo futurista quizás desde el inicio de la conversación, o sea, lo vemos algo más ajeno a nosotros y bueno, por otra parte también hay más posibilidades porque tenemos DeepSeek, OpenAI, pero lo de la ética también. Sí, bueno, yo creo... Al momento de utilizarlo, como no tenemos como las bases, como por ejemplo cuando uno entra a Instagram y uno sabe más o menos cómo funciona, o alguien cuando te lo explica, esto es como muy abierto todavía. Entonces siento que la ética y el desconocimiento nos puede llevar ese miedo al utilizarlo. O sea, yo diría que esos miedos son los miedos con cualquier plataforma de inteligencia artificial. De hecho, ha pasado algo curioso, porque OpenAI, su respuesta fue acusar a DeepSeek de haber entrenado el modelo con datos de OpenAI, en términos de propiedad intelectual. Ya. Pero entonces surgió la duda, bueno, ¿y OpenAI cómo entrenó su modelo? Sí, ¿Con qué datos? Entonces también probablemente entrenó su modelo con datos que no estaban disponibles. Nadie había dicho, oye, yo accedo a que mis datos entrenen un modelo. Ajá. Entonces, le pedían a los usuarios en un inicio que lo nutrieran. Claro, pero no tenemos ninguna certificación sobre eso. Entonces, hay como se están pisando la cola. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿desde dónde se entrenan? Nuevamente el tema de los datos que hemos venido hablando un montón. Luego está también esta idea de... esta real pregunta por, bueno, esto viene de China, cuál es el control de la información, etcétera. Pero también me parece que esas mismas preguntas las podemos hacer hacia Estados Unidos, por ejemplo, con la cada vez disminución de la regulación respecto al uso de plataformas. Y este entramado que hay entre gobierno, política y los grandes empresas tecnológicas. Claro. Entonces, creo que eso. Luego el código abierto también tiene algunos riesgos como de otro tipo de uso, hay menor control porque es abierto, no hay una empresa que centraliza el código y cual uno pueda decir, bueno, usted hizo esto, qué sé yo. Claro. Ahí hay un tema. De todas maneras, yo soy una persona pro código abierto. Me parece que esa es la manera de generar tecnología. ¿Ya? Porque democratiza, baja los costos, genera que, por ejemplo, en Latinoamérica, en Chile, desarrolladores puedan trabajar a partir de lo que hicieron unos chinos, una pequeña startup y que metieron un golazo inesperado. Sí, bueno, y además también todo esto es muy reciente. O sea, yo de ahí te planteo como mis inquietudes desde algo que lleva una semana. Todo puede cambiar, como hemos visto también en las mismas decisiones de otras plataformas que no necesariamente nacen desde la inteligencia artificial. Estoy pensando en las decisiones de Mark Zuckerberg de este último tiempo, de Meta. Entonces, sí, todo puede cambiar y está muy sobre la marcha. Sí, está todo sobre la marcha. Yo, uno en general, frente a estas noticias hay un primer siempre entusiasmo o
miedo. La experiencia nos enseña que esto se tiende como a regularizar con el tiempo. Claro. Pero de todas maneras, a mí me parece una muy buena noticia DeepSeek. Me parece que hay que entrar a la plataforma, que hay que utilizarlo, porque nos permite además que la generación de información a través de modelos de lenguaje ya no pertenezca solo a las grandes corporaciones. Sí. Y eso ya me parece un punto de ventaja. Y eso que tú dices como el llamado al final que haces a utilizarlo, ¿con qué recomendación va de la mano? Porque el auditor que nos está escuchando hasta ahora, oye, nos queda poquito tiempo, se nos pasó volando, pero ¿cómo lo puede utilizar en el día a día? Bueno, en el día a día, en general, ambos modelos de lenguaje, desde mi modo de ver, es el trabajo del prompt, digamos, de la instrucción, en la medida que uno pueda profundizar con el modelo de lenguaje, uno va a tener grandes beneficios. Ajá. O sea, a mí me parecen grandes herramientas para utilizar. Claro. Pero desde una indicación básica en el día a día hasta algo un poquito más complejo. O sea, una indicación básica en el día a día es que OpenAI sabemos que falla. Ajá. Sabemos que entrega información que no es cierta o que es equivocada. Sí. Por lo tanto, cuando uno pregunta cuestiones muy puntuales y uno mismo no tiene esa información, se mete, digamos, en un callejón oscuro. Sí, cuando uno empieza a hacer más preguntas detalladas y uno va agachándose. Y eso, por ejemplo, es una ventaja que tiene DeepSeek, porque DeepSeek te explica por qué te contesta lo que te contesta. ¿Ya? Entonces, al explicarte, uno también tiene, hay una mayor transparencia de cómo está generando esa respuesta. Y eso sería la explicación, ponte tú, porque no lo he probado. Pero mira, de hecho saqué desde este sitio la información de no sé qué, o... Bueno, ambos ya OpenAI y tanto DeepSeek te linkean a sus fuentes. Ya. Pero me parece que el ejemplo del cielo azul es bueno. Yo le pregunto a OpenAI, bueno, ¿por qué el cielo es azul? Y me va a dar una respuesta es azul porque, no sé, la geografía, y me va a dar una respuesta técnica que probablemente sea correcta. Ya. En cambio, si yo le pregunto... Más Wikipedia, digamos. Más Wikipedia. Claro. En cambio, si yo le pregunto a DeepSeek, me va a explicar por qué el cielo es azul. Sí. Y en esa explicación me va a decir, bueno, el cielo es azul porque hay un componente de hidrógeno que no sé qué, y yo voy a poder saber si eso es consistente o no. Ajá. Voy a poder interrogar de un lugar a la respuesta. E inclusive podemos llegar en algún minuto, no sé si ya lo hace, pero DeepSeek, pero a que interactúe contigo, ponte tú que te diga, de hecho, ¿quieres saber más sobre esto? Sí, totalmente. O sea, en ese sentido funciona muy igual al ChatGPT. O sea, te pregunta, ¿quieres saber más de esto? ¿Te gustó? Te pone el emoticón, un montón de cosas. Un acompañamiento inclusive. Bueno, esperemos que ahora que se acerca el Día del Amor, vamos a hablar pronto de la gente que está enamorado de chatbot. Me gusta, vamos a estar pendiente. Sí, así que bueno, es una manera de acompañamiento, de interacción. Hay peligros de salud mental asociados a estos modelos de lenguaje. Ahora, como herramienta de generación de conocimiento, a mí me parece que DeepSeek efectivamente es disruptiva tanto por cómo moviliza el mercado, pero también como usuario que nos permite descentralizar quién está generando el conocimiento. O sea, estaba básicamente alojado en 4 CEO. Sí. Y ahora entra otra alternativa y podrían entrar más gracias a que es código abierto. La competencia. Oye, impresionante. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con DeepSeek. Paula Espinosa desde Saber Futuro, muchas gracias por explicarnos a grandes rasgos, porque esto tiene un montón de detalles, pero por hacer al menos el esfuerzo para que nosotros también lo entendamos, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Muchas gracias. No, gracias a ti, que tengan una buena semana. Y veamos para el 14 de febrero. Sí, hay que... ¿Qué pasa con esto? Mejor. Ay, sí, bueno, a analizarlo. Viene todo el deporte con... No, ya listo, sí, Metrópolis Central, están listos los chicos. Cuídense, que estén bien, nos vemos mañana, chao, chao.